Bueno, saludos a todos en el panel y saludos a nuestra audiencia, iniciando una nueva semana en esta condición de confinamiento. Ya hoy es 1 de junio. Increíblemente, ya el año llega a la mitad. Y de esa mitad nosotros vamos a tener 3 meses confinados en nuestras casas, aunque según los indicadores del nuevo boletín, el número 73 de salud pública, desde mi punto de vista y según estos datos, para mí la cosa, cuando digo la cosa me refiero a la situación epidemiológica en República Dominicana generada por el COVID-19, están bajo control. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque en el boletín 72 ya hay 17.285 casos confirmados y si nosotros buscamos la tasa de multiplicación del virus partiendo de esos 17.285 casos, entonces los casos nuevos fueron 377, la tasa de multiplicación es de apenas 0.021%, señores. 0.021%. La tasa de multiplicación aquí llegó a estar a 0.040%, que es lo más alto que ha subido. Creo que 0.40, 0.042 por ahí, lo más alto. Hoy está 0.021. ¿Y por qué para mí esto es tan importante? Porque ya se cumplieron 10 días, 11 días hoy de la primera fase. Entonces, ¿qué significa? Que nosotros, si la primera fase hubiese tenido un impacto negativo en la multiplicación del virus, ya se estuviera reflejando. Puede empezar a reflejarse mañana y pasado también, porque este virus es muy incomprendido científicamente todavía. Todavía la comunidad científica no tiene una definición total y consensuada sobre el comportamiento del virus y su impacto en el ser humano. Ni siquiera sabemos cómo responden las células de la memoria inmunitaria frente al virus. Ni siquiera sabemos eso. Entonces, pero ya si hubiese tenido un impacto la primera fase del desmonte de la cuarentena, ya nosotros hubiésemos visto los resultados, porque ya de eso hace 11 días. Y por eso para mí es tan importante que la tasa de reproducción, el exponente, el valor exponencial del virus es apenas de 0.021%. ¿Y cómo se refleja eso en términos estadísticos sanitarios? De 146 que llegamos a tener hace un mes de hospitalizados graves, ocupando unidades de cuidados intensivos o ventiladores mecánicos, está en 110 en el día de hoy, señor. En 110, eso es normal para cualquier sociedad. Eso no resiente el sistema de salud. En 110 los hospitalizados graves. Y los hospitalizados en sentido general, 1960, cuando la cantidad de casos sigue subiendo y la cantidad de hospitalizados sigue bajando. El gran desafío de cualquier sistema sanitario ante una epidemia, o en este caso una pandemia, es que se desborden los hospitales, como pasó en España, como pasó en Francia, como pasó en Italia y como está pasando en Estados Unidos y está pasando en Brasil o como pasó en Ecuador. En la República Dominicana ya debemos tener más de 6.000 habitaciones disponibles para el COVID, porque todos los días se sumen más. Además, se liberan personas que estaban enfermas o afectadas y ya superaron la enfermedad. Y aquí está en 1.960 casos las hospitalizaciones. Y eso es perfectamente manejable. Eso es perfectamente manejable. 1.960 casos en los hospitales y 4.264 casos en las casas, lo que significa que 1 de cada 5 casos, señores, oigan lo que yo estoy diciendo, 1 de cada 5 casos va al hospital. Díganme, eso es normal, es como una gripe. Obviamente, ese es el comportamiento hasta ahora. ¿Pudiera eso empeorar en los días por venir? Yo creo que sí, por la falta de información que se tiene de esta enfermedad tan
dramática que nos ha tocado la experiencia histórica de vivir. Pero para mí, esto sigue bien, no hay problema. Se puede seguir, se va a poder seguir avanzando a la fase 2. Ustedes verán que se va a avanzar si partimos de estos indicadores que el Estado ofreció en el día de ayer. Con relación al tema de la Cámara de Diputados, bueno, independientemente de todas las valoraciones, primero voy a con lo que Marilena preguntaba, el caso, por ejemplo, del diputado que fue con un traje de protección de laboratorio, ciertamente Peguero Méndez, el primo de Peguero Méndez, histórico, él tiene una condición extrema de salud. Entonces, que no tiene que ver nada con el virus. Pero él no puede arriesgarse a contraer el virus. En la Cámara, en la sesión del viernes, yo me manifesté por vía del chat en contra de un comportamiento que estaba viendo en la Cámara el viernes y se lo dije a la dirección de la Cámara. ¿Qué es lo que pasa? Que para comer o para hablar, algunos diputados se quitan la mascarilla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora no hicimos la sesión en el salón de la Asamblea por el tema del voto electrónico. Lo hicimos en el hemiciclo, en el salón de la Cámara de Diputados. Y en el salón de la Cámara de Diputados el espacio es más reducido. Y no se respeta el distanciamiento. ¿Qué significa? Que todos los diputados estábamos a menos de medio metro de distancia, mucho menos de medio metro. Entonces los diputados se quitan la mascarilla para debatir y se quitan la mascarilla para comer o para tomar algo, porque ahí básicamente no se come. Ahí lo que se come es, dan unas nueces, dan unas tacitas de nueces, cuando las sesiones como la de ayer, la de antes de ayer, perdón, duró 6 horas. Y entonces el restaurante, esto estaba funcionando. Y entonces distribuyen unas tacitas de nueces y distribuyen té, distribuyen chocolate y café. Entonces, cuando los diputados van a ingerir alguna de esos alimentos, de esa bebida, se quitan la mascarilla y se quedan sin ella. Y los que están detrás de uno, es como un anfiteatro, o sea, es de arriba hacia abajo, escalonado. Entonces, el que habla allá atrás distribuye todas esas gotículas de saliva. Y esas gotículas se quedan circulando en el hemiciclo, porque no tienen para dónde salir. ¿Por qué? Porque es cerrado. La luz, entonces es mejor hacerlo en la sala de la Asamblea, claro, aunque sea con voto manual. Sí, ¿verdad? Porque en la sala de la Asamblea, por ejemplo, yo me subí en el área del público, de los invitados, y yo estaba a 50 metros de lo que estaba pasando, por ejemplo. Pero ahí no hay el voto en manual, y como ahora había dudas, entonces se prefirió el hemiciclo. Pero por eso fue que él fue con ese traje, porque él tiene una condición especial de salud. Con relación se entiende, él quería estar presente, pero tenía que protegerse lo máximo. No es el primero que lo hace. Okay. Hay otros que lo han hecho, pero no tenía la atención, la sesión que tuvo en el día del sábado. Yo les había dicho a ustedes el pasado jueves y el viernes que producto del cambio en la correlación de fuerza del escenario electoral iba a haber fisuras en la oposición. Se lo dije. Y dije que esas fisuras iban a determinar lo que iba a pasar ahí. Y eso tiene que estar grabado por ahí. Y eso fue lo que sucedió. Obviamente, también el gobierno tiene su mecanismo de hacer presión. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque hay muchos diputados y diputadas que tienen su propia realidad en su provincia. Y si el holding, si la plataforma no le garantiza una participación o una participación mínima o exitosa, ellos van a tener que buscar por otro lado. Y el gobierno está ahí. Entonces, ciertamente esas fisuras que hubo en una oposición que cuando veía al PLD hay un golpe moral con el tema del cambio de las encuestas. Un golpe moral en favor del PLD y en contra de la oposición. El sábado y el viernes el PLD se sentía moralmente empoderado. ¿Por qué? Porque ya volvió a un nivel de competitividad electoral y eso se refleja en todo. Entonces, ciertamente, en la Cámara de Diputados eso se reflejó y esa fisura, tanto en la Fuerza del Pueblo como en los demás
bloques de oposición que por un asunto de prudencia, no voy a entrar en detalles innecesarios, le dio al PLD los votos para pasar mínimamente la agenda y después iba a pasar. Por eso era que Camacho estaba obviando la solicitud de cuarto intermedio que le solicitó Castro Silverio, porque quería aprovechar el momento. Pues quería aprovechar el momento porque sabía que tenía los votos. Cuando el día anterior nosotros no habíamos podido poner ni siquiera los temas de agenda. Entonces ese cuarto intermedio se retrasó por 1 hora y media. José, me gustaría preguntarte, yo sé que tú eres un tipo estudioso de diversas situaciones y que vive haciendo comparaciones. ¿Qué diferencia hay entre, es decir, cuál es el objeto de plantear una extensión del plan de emergencia, que no sea la compra indiscriminada, sin ningún tipo de control por parte de los mecanismos de control? Porque, como mismo tú has planteado, no hay cambio entre cuando estábamos confinados y no estamos, todo lo contrario, el cambio ha sido favorable para que el contagio no aumente. Y si comparamos con otros países, por ejemplo, como Costa Rica. Venimos con tu comentario ahora. Venimos con tu comentario ahora. No, pero es para preguntarle a José. No, porque Costa Rica. Brevemente yo te puedo decir algo. Okay. Es decir, el confinamiento, la cuarentena, el desmonte de la cuarentena, desde que a principios de abril, yo dije, a finales de abril, yo dije, en mayo terminamos con esto, a principios de mayo. Mayo se terminó ayer, 31. Ahora, yo lo limitaba a 4 cosas. ¿A qué? A que se hiciera cordón sanitario perimetral en los 12 municipios que tienen mayor incidencia. Segundo, a que se hiciera obligatorio el uso de mascarilla y de distanciamiento. Tercero, a que se mantuviera el toque de queda. A que se mantuviera el toque de queda. El toque de queda es clave, señores. Pero el toque de queda, quien no lo respeta, José, es el gobierno. ¿Por qué el toque de queda es clave? Oigan, ¿por qué? Porque en las noches es que se produce la mayor cantidad de personas a compartir. Y tú no te puedes sentar a compartir a un restaurante, en un billar, en un car wash, en un drink, sin beber y sin comer. Y para beber y comer hay que tener la cara y la nariz desprotegida. Entonces, por eso el toque de queda es tan importante. Porque todavía nosotros no tenemos condiciones sanitarias para volver a la normalidad. Entonces, si aquí el confinamiento precariamente se controla, imagínense si se levanta todo. Eso sería un caos. Nadie ha hablado de levantar todo. Lo que estamos hablando es de la farsa, de la farsa del gobierno. Sí, ok, Aoli, venimos contigo ahora. Vamos a que José termine su comentario, por favor. Señores, bueno, lo de Víctor Gómez Casanova, es mi amigo, es mi hermano, igual que Leila. Tengo 2 amigos en la boleta del PRD. Yo tengo una limitación y es que yo he dicho públicamente, no sabía, Víctor me consultó hace un tiempo sobre esto y yo le di su respuesta, él sabe lo que yo le dije. A mí me sorprendió un poco esto, igual que Leila, que también me consultó. El tema es que yo no sé qué yo voy a hacer porque yo he dicho que yo apoyo, no tiene que ser necesariamente de mi partido, pero obviamente si yo me presentara a mi diputación, yo la gano sin problema, sin ningún problema, porque yo no he faltado en nada de lo que dije que iba a hacer. Y una de las cosas que yo dije que iba a hacer era que iba a rechazar todos los privilegios de la Cámara. Señores, yo ni siquiera el seguro de la Cámara acepto. Yo nunca he viajado con dinero público en la Cámara. Yo no tengo placa oficial. Yo no uso seguridad. Yo no tengo nada de eso. Entonces, yo dije que yo le iba a dar mi apoyo al candidato o a la candidata nuevos, porque hay muchos compañeros que se van a quedar ahí que le van a dar seguimiento a mi proyecto. Nuevo, al que se comprometiera por escrito a rechazar todos los privilegios de la Cámara. Y yo tengo que mantener mi palabra, pero realmente a Víctor yo le deseo todo el éxito del mundo si quiere volver al Congreso. A mí no tengo motivación ni ningún tipo de incentivo para volver para allá. Me hubiese gustado ir al Senado, pero el PLD no quería que yo fuera ahí.
Por eso nunca crearon las condiciones para eso. No creo que al PLD tampoco le interese que yo continúe en el Senado por mis posiciones críticas. Pero le deseo a Víctor todo lo mejor en este proyecto, en esta carrera de último minuto, porque se ha montado en un carro que prácticamente está llegando a su destino. La cuarentena debe ayudar a Víctor. Aunque Víctor es un tipo territorial, Víctor es un trabajador incansable, en un mes yo no tengo duda, sobre todo en el Distrito Nacional, que la comunicación es un factor determinante, por encima incluso del contacto físico. Y Víctor sabe aprovechar los medios de comunicación. Si hace un buen equipo, una buena plataforma de redes, Víctor le puede llegar a ese público en la cuarentena, que no tiene que salir, pero que es el mejor informado del país. Por otro lado, vamos a preparar para mañana un comentario sobre este tema que está pasando en Estados Unidos con la muerte de George Floyd. Ese movimiento, no puedo respirar, no es por George Floyd, se ha agravado con él. Es que el año pasado en Nueva York, a un hombre también de color que estaba vendiendo cigarrillos frente a un restaurante, los policías blancos de origen italiano lo ahorcaron. Él decía que tenía asma, que no podía respirar y no le hicieron caso y lo mataron. Igualito que a George Floyd. Cuando eso, la NBA se creó un t-shirt que decía I can breathe. Y por eso es que viene el tema de no puedo respirar, porque es un comportamiento reiterado de la policía en Estados Unidos. Eso de cuando tienen una persona detenida, sometida, siguen agrediéndolo. Cuando no le entran a tiro, entonces físicamente lo matan. Y por eso es que el movimiento no puedo respirar se ha vuelto viral. Por último, el tema de lo que pasó el sábado, señores. Se inició el sábado una nueva generación de exploración espacial. Una nueva generación. Y cuando yo hablo de una nueva generación, me refiero a una actualización completa del paradigma de la aeronavegación espacial. ¿Con qué? Con el despegue de la misión de SpaceX a la Estación Espacial Internacional, que existe desde el año 1998, cuando se terminó la Guerra Fría. Rusia y Estados Unidos dejaron de explorar por su parte y hicieron un proyecto conjunto con Japón, con Canadá. China no está en la estación internacional, pero está Japón, está Canadá, está Alemania, está España, hay muchos países. Entonces, esa estación internacional que está en el espacio, en la órbita de la Tierra, desde el 1998, ha recibido más de 250 astronautas. Pero Estados Unidos no iba desde el 2011, desde la crisis del Discovery, que fue en el 2003, pero después los transbordadores, 8 años más tarde, fueron abandonados. Y para Estados Unidos mandar un astronauta a la estación utilizaba el Soyuz ruso, el transbordador ruso. No habían ido, no tenían la confianza suficiente para volver. Y entonces Boeing, Amazon y Tesla compitieron por hacer un viaje de empresa privada a la estación por primera vez en la historia. Y ganó Boeing y ganó Tesla. ¿Y qué hizo Tesla con SpaceX? ¿Qué hizo Elon Musk? Construyó los cohetes Falcon y los Falcon Heavy, los construyó desde cero, señores. Ese tipo tiene una visión increíble, es Elon Musk. Desde cero construyó los Falcon. El combustible distinto, las piezas de los motores impresas en 3D. Y entonces al Falcon también le habían construido la cápsula que se llama Crew Dragon, también con motores Super Draco nuevos. Y la cápsula táctil por dentro, parece un Tesla por dentro, no tiene botones, todo es pantalla por primera vez. Y los astronautas no hicieron nada, solamente lo único que hicieron los astronautas fue observar lo que hacía la nave, porque la nave es totalmente inteligente, la nave es totalmente autónoma. Y entonces el sábado a las 2:00 de la tarde despegó de la Florida y oigan esto, 9 minutos después el cohete desprendió la cápsula y el cohete volvió hacia atrás y aterrizó solo en una plataforma que lo estaba esperando a 500 kilómetros en el océano Atlántico. Solo volvió y aterrizó. La cápsula siguió y 3 o 4 minutos después la base de la cápsula se despegó y
la cápsula ya Crew Dragon llegó ayer, 20 horas después, a la estación internacional. Esa cápsula entonces se acopló sola, sin ningún inconveniente a la estación internacional. Los astronautas Doug Hurley, coronel de la Fuerza Aérea, y Bob Behnken, también coronel, pero tiene un doctorado en el Caltech. Ese es Bob Behnken. Sus dos esposas, también astronautas. Se piensa que la esposa de Behnken será la primera mujer en ir a la Luna en próximas misiones. Y esto entonces, señores, ya crea una nueva generación de exploración espacial, que es un hito histórico que combinado con el COVID-19 convierten a SpaceX y al coronavirus como los dos acontecimientos más importantes de lo que va de año en este 2020. Cambio y fuera.